Hola. El balcón. Cuando tuvo conciencia nuevamente y se consideró completamente despierta, oyó el zumbido del ventilador en la pieza vecina. Supo de qué se trataba y abrió los ojos otra vez, sintiendo de inmediato la espalda y los brazos húmedos por la transpiración, la nuca caliente y pesada, y ese gusto entre amargo y áspero y algo seco y maloliente que sienten en la boca cuando despiertan las personas que trasnochan demasiado. No se movió cuando estuvo despierta, solamente sus ojos, unos ojos grandes, cálidos y oscuros, de los que Amparo solía decir con un orgullo un poco irónico que jamás se los había pintado. Vagaban lentamente por el cielo raso, desde la porción de su superficie agrietada y manchada por la humedad, hasta la trabajada y amarillenta moldura central de la que pendía el negro cable pringoso de la luz eléctrica, y de allí hasta las pequeñas rosetas de las esquinas, de una de las cuales se había desprendido un fragmento en otro tiempo, dejando como rastro visible de su paso una porción más áspera y más blanca, muy pequeña, que contrastaba con aquella lisa y amarillenta superficie. El resto de su cuerpo permanecía quieto. Enseguida oyó también, viniendo desde el exterior, las bocinas de los automóviles y el súbito y metálico campanillazo de los tranvías. Hacía mucho calor, era pleno enero, pero Amparo, observando la claridad de la luz que penetraba en la habitación a través de la claraboya de la puerta que daba a la galería del piso alto, dedujo que se estaba formando una tormenta. Una de esas pesadas, rápidas y sombrías tormentas de verano que impregnan la atmósfera de un peligroso tinte verde y cuya amenazante preparación excede en gran medida a las consecuencias reales que produce. Estaba vestida con una combinación sobre las prendas más íntimas, y uno de los breteles se había deslizado hacia el brazo desde su reluciente hombro moreno. El chico dormía a su lado, salvo una bombachita blanca se hallaba completamente desnudo, uno de los pequeños brazos doblados cerca de la cara, la mano cerrada. Dormía al parecer con una gran placidez. Amparo desvió la mirada y lo miró. La expresión de su rostro no se modificó al dirigir la mirada a su hijito. Más bien adquirió una ligera dureza que cuajó en sus facciones durante un momento, aristándolas, haciéndolas como más filosas hasta que fluyeron nuevamente, dando paso a una expresión que si en un principio pareció sombría, fue volviéndose poco a poco como nostálgica o como melancólica. Estuvo alrededor de 15 minutos recostada, inmóvil, pensando. Después se levantó, dio unos pasos sin finalidad por la habitación, descalza, y enseguida se vistió con un batón sencillo, floreado y algo viejo, que abrochaba en la parte delantera, mediante una hilera de grandes botones blancos. Fue y abrió la ventana, la verdosa claridad exterior, una luz profunda y penetrante, de tormenta, iluminó de inmediato la habitación. Asomándose al balcón, espió el cielo. Unas pesadas y grandes nubes de un azul metálico lo cubrían totalmente, cernidas sobre la ciudad, inmóviles e implacables, como un sólido monumento. Entre los ásperos e informes nubarrones destellaban ya unos débiles relámpagos. Permaneció un momento apoyada sobre la balaustrada de concreto, mirando el cielo y la ciudad de casas grises o blancas, de 1 o 2 pisos. Aquí y allá se destacaban con unos colores más fulgurantes y vivos, en medio de la atmósfera húmeda, los edificios más altos, monoblocks de 8 o 10 pisos, de fachada de un blanco deslumbrante, verdes persianas y unos toldos de lono anaranjada sobre los balcones idénticos. El aire estaba quieto, pero con una quietud que olía a provisoriedad, a preparación, como uno puede decir que una granada está quieta, pero dentro, antes de estallar. La calle estaba gris, 8 metros más abajo, y entonces Amparo contempló durante un momento
el paso de la gente, de los automóviles y de los ruidosos tranvías, apoyada con aire pensativo sobre la balaustrada de concreto. Hasta recordó que ni siquiera se había lavado la cara al levantarse y que su escotado batón floreado no era la prenda más adecuada para asomarse a la calle a las 5 de la tarde. Entró nuevamente a la habitación, se lavó la cara en la pequeña pileta y después se detuvo un momento a arreglarse frente al espejo del ropero. Comenzó a peinarse con una rápida pericia, no con un peine común, sino con un cepillo de plástico, de duros dientes, que chasqueaban al deslizarse con dificultad sobre su áspero cabello oscuro. Al mirarse con mayor detención en el espejo, Amparo fue moviendo la mano con una lentitud cada vez más marcada, hasta que aproximándose un poco más a la lisa superficie en que estaba reflejándose, la expresión de extrañeza y atención hacia su propia figura aumentó en su rostro, y detuvo el movimiento de la mano por completo. Hacía tiempo que no se contemplaba. Ahí estaba su rostro, los grandes ojos cálidos, el óvalo moreno de su cara rodeado por el áspero pelo corto, aquella nariz recta y dura, un poco fría, que contrastaba con los ojos y creaba el equilibrio necesario, dando como resultado una expresión de gravedad, una gravedad y una tensión discreta, ocultando, según Amparo, pensaba de sí misma, un corazón apasionado. Pero no eran esos rasgos, tan familiares y extraños al mismo tiempo, los que llamaron la atención a Amparo, sino una expresión de su boca, una expresión que ella no conocía o no había visto antes, consistente en una leve torsión del labio inferior, en el lado derecho, junto a la comisura, viniendo a cambiar de un modo completo la atmósfera de su cara. Sus labios eran, aunque un poco anchos, agradables, eran el otro tono cálido de su cara. Pero esa torsión, no advertida anteriormente, los había vuelto rígidos, tensos y duros. Continuó peinándose. Los años pasan, pensó Amparo, y recordó cómo, cuando joven, sabía sostener que una bailarina debe retirarse de su profesión a los 30 años cuando mucho, recordando a sí mismo que iba ya por los 34 y continuaba bailando cada noche en clubes nocturnos de baja categoría en toda la República. Terminó de peinarse, dejó el cepillo sobre la mesa de luz y miró a su hijo. El chico abrió los ojos, le devolvió una demorada mirada de entre sueño placentero y abúlico y volvió a cerrarlos. Comer y dormir, pensó Amparo, lo mismo que su padre. El padre del chico era un músico en desgracia que había vivido con ella un tiempo en Buenos Aires. Cuando Amparo quedó embarazada, el músico, que había estado viviendo a costillas de Amparo todo el tiempo que estuvieron juntos, desapareció del hotel sin dejar rastro. El chico era rubio, de piel muy blanca y sonrosada, como el padre. Era además muy parecido físicamente a él. Al ver a su hijo, Amparo lo asociaba de un modo mecánico a la persona de su antiguo amor, y eso la inducía involuntariamente a tratar a la criatura de un modo, no se diría frío o duro, sino algo áspero, como suelen tratar esas mujeres demasiado independientes a los hombres que dominan. Amparo sacudió levemente al chico. Vamos, vamos, dijo. El chico abrió los ojos y sonrió. Quedó acostado sobre los ojos abiertos, mirándola, y enseguida dejó de sonreír para hacer un gesto de pereza, indiferencia y desgano. Vamos, que hay que bañarse, dijo Amparo. El chico no respondió. Amparo se separó de la cama, abrió el ropero y sacó unas prendas del niño y una toalla de baño. Vamos, vamos, Aragán, dijo Amparo, con aire pensativo, de un modo mecánico, mientras cerraba el ropero. Alzó al niño que se apoyó sobre su hombro, cerrando los ojos, y abrió la puerta, salió al pasillo del primer piso. Era un largo pasillo con un amplio ventanal que daba al pleno cielo. En sus extremos
se hallaba recogida una cortina de lona anaranjada con lunares blancos. El cielo visible desde allí era todo un enorme nubarrón oscuro de un azul humo pesado e inmóvil. Amparo fue hasta el baño, una puerta más pequeña que las pertenecientes a las habitaciones, y entró con el niño. El baño carecía de ventanas y claraboyas, de modo que debió encender la luz. Había un olor pesado y caliente en el interior, una mezcla de vapor húmedo y excremento. Bañó al niño, que al entrar en contacto con el agua se reanimó por completo. Lo secó de allí mismo y después, envuelto en la amplia toalla de un color amarillo pálido, lo llevó de regreso a la habitación y lo dejó sobre la cama. Desnudo y sonriente, el chico aguardó en una cómoda y tranquila actitud. Las rubias piernitas cruzadas, los brazos extendidos, que su madre lo vestía. Amparo lo secó nuevamente, le espolvoreó con talco el culito y las entrepiernas, y lo vistió con un ajustado pantalón rojo, una remera blanca y unas zapatillas livianas de suela de goma. Mientras su madre lo vestía, el chico se tocaba la nariz con el dedo, mirando con una relativa curiosidad a uno y otro lado, y hacía alguna pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta ciudad? O bien, ¿dónde vamos a ir, mami? O tranquilamente, mirándola con sus pequeños ojos azules, ¿por qué no nos quedamos aquí, mami? Después Amparo llevó al chico al balcón y lo dejó allí. El balcón era una pequeña balaustrada de material, sostenida por unas bajas columnas, panzonas. Había un espacio regular entre una y otra. El chico se acomodaba entre dos balaustres y miraba desde allí la calle. Amparo aprovechó para espiar ella también un rato más antes de ir a cambiarse. Primero fue nuevamente a la habitación, encendió un cigarrillo y al pasar frente al espejo volvió a detenerse. Ese rictus en el extremo del labio inferior continuaba. Uno no conoce ni siquiera su propia cara, pensó Amparo, y enseguida, estoy poniéndome vieja, y eso empieza a verse en la cara, Dios mío. No tengo nada ahorrado y estoy sola, y para colmo, volviéndome vieja. No hay hombre que me caiga simpático, no hay hombre para mí por el momento. ¿Qué pensarán de mí los que me ven en la pista a mi edad? Y no bailo bien, nunca bailé del todo bien. Una madre de familia de 34 años, bailando con un clavel rojo entre los pechos. Dio una larga pitada del cigarrillo y devolvió una densa nube de humo que chocó contra el espejo, expandiéndose sobre la lisa superficie.